Sí, buenas tardes. Continuamos un poco con la presentación titulada Canarias Cabo Verde, un análisis en la situación actual de la orientación. Me acompaña en la mesa doña Susana Delgado, que es la coordinadora de la Unidad de Orientación de Cabo Verde, y don Marcos Cámara Barroso, que es el responsable del área de NAE y orientación educativa y profesional. Lo que nos van a presentar son los resultados obtenidos de un estudio que se hizo dentro de lo que es el programa MA Informat sobre las políticas de orientación tanto en Cabo Verde como en Canarias. Pues nada, dejo la palabra a Susana Delgado, que nos acompaña. Hay que decir que ella, la ponencia nos la va a dar en portugués, pero lo que es la diapositiva va a ser en castellano. Por lo tanto, la podemos seguir acompañando con lo que tenemos en la diapositiva. Comienzo yo. Como decía Roberto, Susana va a hablar en portugués, pero lo van a entender perfectamente. Primero, darle las gracias a Susana y al equipo de compañeros que están hoy aquí de Cabo Verde. Susana es la coordinadora de la Unidad Nacional de Orientación y les acompañan también dos personas que se dedican a las nuevas tecnologías educativas, que son el caso de Alana y María Daluz, que están aquí con nosotros, y dos orientadores de secundaria, Elena y Samuel, que también han estado trabajando con nosotros en todos estos proyectos. Dentro del proyecto Informat, hemos realizado distintas visitas a Cabo Verde, hemos trazado los trabajos. Parte de esos trabajos se han centrado en analizar cuáles son los problemas comunes que tenemos y cuál es la cooperación que debemos de hacer entre regiones. En este caso, UNMAC es un proyecto que tiene que ver con las regiones de Madeira, Azores y Canarias, y dentro de esos MAC se pueden acoger distintos países, ¿no? Que no corresponden a esos territorios. En este caso, este MAC es exclusivo entre Canarias y como país asociado Cabo Verde. Les presentaremos una parte de las cuestiones que hemos analizado para poder trabajar conjuntamente, pero también era necesario que conocieran un poco, antes de que vieran esta parte del análisis, cómo es el sistema de orientación en Cabo Verde, cuándo se creó, que es un tema bastante reciente, y eso es lo que nos va a comentar ahora Susana. Así que cuando quiera, Susana. Boa tarde a todos. Eu começo, portanto, por dizer que o processo de orientação vocacional em Cabo Verde é bastante recente, iniciou-se em 2005, portanto, em 2005 o Ministério da Educação achou por bem, portanto, criar espaços, núcleos de orientação vocacional nas escolas secundárias. Então começou-se todo um trabalho a ser desenvolvido nas escolas. Começamos por criar, portanto, e formar professores, capacitar professores para começarem a trabalhar a questão da orientação vocacional com jovens do 10º ano de escolaridade. Optamos por ser jovem do 10º ano de escolaridade porque é um ano crucial no nosso sistema educativo, é um ano onde o jovem tem a possibilidade de escolher entre as diferentes áreas. Poderá optar por seguir a via profissional ou, portanto, a via mais geral, mais alargada. Então, portanto, optamos por iniciar no 10º ano, tendo em conta que não tínhamos recursos necessários para o fazer todo ao longo do sistema educativo. Então, iniciamos com jovens do 10º ano, posteriormente alargamos para jovens do 8º, 10º e 12º. Embora esses anos são os prioritários, mas, portanto, tentamos responder à medida das nossas possibilidades todos os anos, portanto, do sistema educativo.
A orientação vocacional de 2005 até 2008 foi desenvolvido, portanto, em núcleos, de uma forma mais pontual, mais sistemática, a tentar dar as respostas que nos pareciam. A partir de 2010 foi criada uma unidade nacional. Essa unidade, portanto, tem sido coordenada pelos dois ministérios, o Ministério da Educação e Desporto e o Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Por que a necessidade desses dois ministérios? Porque um dos ministérios trabalha a questão da juventude, o outro a questão da educação, e também, sendo um país, Cabo Verde sendo um país pobre, de fracos recursos, achamos por bem que esses dois ministérios tinham rentabilizar os recursos. Então começamos a trabalhar nesse sentido. E a criação dos núcleos permitiu-nos criar, a criação da unidade, desculpem, permitiu-nos criar outros núcleos. Nós temos, portanto, 44 escolas secundárias. Neste momento temos núcleos em apenas 22 escolas secundárias a funcionar de uma forma contínua. Outras escolas são alguns trabalhos pontuais. E também dinamizar estratégias de políticas de orientação vocacional, porque até este momento não era claro, portanto, o Governo de Cabo Verde e o Ministério da Educação não tinham diretrizes claras em relação a essa temática. A partir desse momento, criou-se as diretrizes, inspirando também nas orientações da União Europeia e dos países que nós colaboramos, entre os quais as Canárias. Essa necessidade também deve-se ao fato de, com o mundo globalizado, com as mudanças, portanto, torna-nos cada vez mais necessário preparar os nossos jovens para a vida ativa e, principalmente, nós somos um país pequeno, temos mais habitantes fora de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde. Costumamos brincar e dizer que o cabo-verdiano já nasce pensando em sair do país. Então, teríamos que trabalhar o nosso jovem para conhecer outras realidades, ter a possibilidade de fazer formação em outros países. Portanto, preparamos sempre os nossos jovens. A questão da orientação vocacional também voltada, portanto, a possibilidade de fazer cursos em outros países, em outras escolas. E, nomeadamente, aqui em Canárias. Os objetivos dessa unidade, além da implementação dos núcleos nas escolas secundárias, é também responder às expectativas dos jovens, que estão à procura da formação e do primeiro emprego. Consolidar as políticas e, principalmente, promover a orientação vocacional no seio da sociedade civil. Porque, neste momento, um dos nossos grandes desafios não tem sido trabalhar com os jovens, mas sim com os pais encarregados de educação. Porque, normalmente, os pais encarregados de educação têm as suas expectativas muito claras em relação ao futuro do seu filho. Já a partir do momento que nasce o filho, já começam a aspirar sobre as possibilidades de formação do filho. Querem que o filho seja médico, seja engenheiro, e muitas vezes a realidade é totalmente diferente. O filho quer ser pintor, quer ser advogado, e quando isso acontece, há necessidade de sentar à mesa para trabalhar com os dois lados, porque nem sempre os pais querem ver a versão dos jovens. Então, nós temos de estar a trabalhar também em profunda articulação com os pais. Fazemos o seguimento, o Ministério, portanto, uma das prioridades do Ministério, o Ministério é que garante o seguimento e a supervisão dos núcleos em todas as escolas, embora cada núcleo funcione de maneira autónoma, mas tem uma supervisão a nível do Ministério. Os núcleos, portanto, funcionam com um professor orientador ou um psicólogo a tempo inteiro, e um professor com redução de 6 tempos de carga letiva. Portanto, a esse professor é reduzido o tempo para poder, portanto, preparar os jovens, fazer um trabalho, portanto, realmente organizado. Tem alguns instrumentos orientadores que o Ministério disponibiliza para o fazer: guia de organização de sessões, o caderno de seguimento e o programa de intervenção e orientação vocacional. Isso tudo, portanto, são os instrumentos que os professores, portanto, são disponibilizados aos professores para fazerem o seu trabalho. Volto a relembrar que os professores trabalham normalmente com os ciclos, com os anos de escolaridade, 8º, 10º e 12º, não obstante tendo sempre, portanto, a visão de que a orientação vocacional devia ser feita ao longo da vida. Só que, infelizmente, de acordo com as nossas possibilidades, nós não conseguimos garantir desde o ensino primário, como vocês têm cá, ensino básico, até o ensino superior. Portanto, optamos por trabalhar nesses anos que são cruciais dentro do nosso sistema educativo.
Como eu já tinha dito, portanto, temos 44 escolas secundárias, mas funcionamos em apenas 22 núcleos, em várias ilhas, portanto, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas, e nós, portanto, só não temos núcleos em 3 ilhas, a Ilha do Sal, a Ilha do Maio, e, portanto, a Ilha do Sal e a Ilha do Maio. Só que numa das ilhas nós não temos cobertura a 100%. As perspectivas que nós temos de imediato e que temos contado com o apoio da Cooperação Canárias, com o projeto Informado, é alargar, portanto, esses núcleos para a Ilha do Fogo, sendo que a Ilha do Fogo nós temos 3 concelhos e apenas estamos, portanto, representados num concelho. A intenção é chegar aos outros 2 concelhos. Também a nível de Santiago, onde está a capital, falta-nos apenas um concelho por atingir, a Ilha do Sal, a Ilha do Maio, e na Ilha de Santo Antão falta-nos apenas uma escola. A partir do momento disso garantimos a cobertura a nível da Ilha de Santo Antão. São esses os objetivos imediatos que nós temos a curto prazo. Além disso, gostaria de, não sei se é possível, passar um pequeno vídeo, portanto, onde é perguntar a alguns jovens o que é que eles querem fazer no futuro e tem uma pequena interação que é melhor apresentar. As imagens falam por si, embora os jovens estão a falar em crioulo, mas eu acho que dá para entender e também é um convite a aprender essa língua que a nossa língua materna, que nós adoramos muito. Obrigada pela atenção. Olá, seja bem-vindo a mais um Mudar de Vida. No programa de hoje vamos conhecer melhor a Unidade Nacional de Orientação Escolar Vocacional Profissional. Engenharia Informática. Tenho certeza. Tenho certeza. Sou interessada na engenharia aeronáutica, mas pronto, tem uma série de coisas que é para hoje, né? Não tem que job mercado de trabalho, não tem que job situação de curso ali na Cabo Verde, MOD. E também, quem sabe, ser apto para trabalhar além das fronteiras, né? Aí nunca sei, nunca tenho certeza. São tantas as profissões, influências do mercado de trabalho, pressão de pais, amigos e familiares que acabam por criar nos jovens a incerteza quanto à escolha da profissão futura. Esses, entre tantos outros, são motivos que têm levado muitos jovens a procurar orientação, na certeza de decidirem com convicção a formação que lhes dará a oportunidade de terem uma profissão. Nadine e Anaís são 2 alunas que estudam atualmente o 12º ano na área de Ciências e Tecnologia. Quando estudava o 10º ano de escolaridade, Anaís sentiu necessidade de uma orientação que lhe ajudasse a definir que profissão queria ter no futuro. No 10º ano, estava confuso entre cursos totalmente divergentes. Era medicina e direito, e lá eu estava para áreas totalmente diferentes. Por meio de uma amiga, Anaís soube da existência da Unidade Nacional de Orientação Escolar Vocacional Profissional. Através de testes psicotécnicos e do conhecimento de várias profissões, Anaís pôde ter certeza de que direito não era uma carreira que deseja seguir e ter como profissão. Quando bem para ali, não está fazendo várias atividades de tipo para tentar caracterizar a pessoa, não está sair para não fazer atividades fora de ali e fora que os outros testes que não está fazendo também. Não é uma direito, na verdade, que era coisa que não está gostava, não admira aquela profissão lá,
mas cá era coisa que não gostava de fazer. A Unidade Nacional de Orientação Vocacional Escolar tem sido para Anaís a bússola que guia na direção certa. Assim como Anaís, Nadine também quer ser médica. Começou a frequentar a Unidade Nacional de Orientação Escolar Vocacional Profissional no 10º ano de escolaridade. Numa altura em que estava indecisa entre 4 áreas bem distintas: medicina, engenharia civil, pilotagem e hotelaria e turismo. Estava totalmente perdido e caralho de viva uma agenda para mim, bem para aquele outro, bem para aquele outro. E essa falava me prós e contras de cara, coisa então estava perdido e depois se mandei para a CT, já me aquele é melhor para mim. Mas as dúvidas são muitas. Carlos Espínola não tinha dúvida em que área seguir, mas a incerteza residia na escolha da profissão: engenharia informática ou mecânica. Graças às aulas de orientação, acabou por decidir-se por engenharia mecânica. A orientação vocacional é bom, vai te ajudar a decidir de acordo com o gosto e a personalidade. E mim, pelo menos, não é caso, sempre foi aquela área que eu queria e começar confuso. Já não está numa área para que não tem certeza, que não tem certeza que é aquela que eu queria. Quando que minha orientação vocacional, que minha mecânica própria, que é a área que eu gosto bem, mexo com peças, que tem envolve tecnologia também, mas é uma área que não está mais confortável nela. Carlos diz que a orientação foi muito importante, pois teve melhor conhecimento dos currículos que encontraria ao longo da sua formação. A orientação vocacional tem início a partir do 10º ano, altura em que os alunos são obrigados a escolher uma área de estudos que corresponda ao perfil profissional que tenham traçado para o futuro. Eu gosto de química. Nasci tem um fugi de química. E ali na orientação vocacional, eu que me esteve de química, que é uma coisa que eu devia lidar com ela. Apesar de que me conscientemente nunca gosto de química, inconscientemente eu mostrando para ela, não, eu tenho que fazer química, vou botar com química. E no curso, que me hoje, que praticamente me gosto de química, que é uma coisa, é um bicho de sete cabeças. Criada a 10 de fevereiro de 2010, a Unidade Nacional de Orientação Escolar Vocacional Profissional já ajudou muitos jovens nesta importante escolha. Os jovens que passam pela unidade ficam a conhecer melhor as opções de formação dentro e fora do país e melhor preparados para a vida universitária. Esses jovens, portanto, que estão no vídeo neste momento, alguns deles estão no Brasil, outras estão em França e, portanto, por último tem um que está em Portugal neste momento a frequentar as universidades. Obrigada. Como han visto, el sistema de orientación es bastante joven en ese sentido, ¿no? Es decir, ha comenzado hace un par de años, se puede decir, y a diferencia de nosotros, que está generalizado y todos los centros de secundaria tienen departamentos de orientación y se hace a través de las tutorías, para que ustedes puedan comprender el resto de las cuestiones también, hay que decir que estos núcleos de orientación de cada uno de esos centros no hacen una orientación de forma generalizada a todo el alumnado, sino que hay una serie de alumnos que van a ese núcleo de orientación, que llevan una autorización de sus familias para poder ir al trabajo de orientación, y lo que comentaba antes Susana de la planificación de las sesiones, etcétera, por eso existen unos cuadernos de orientación y unas sesiones marcadas para realizar ese trabajo, ¿no? Con lo cual suelen ir los alumnos, en este caso, en muchas de las ocasiones, a contraturno, ¿no? Hay muchos institutos que tienen lo que serían las escuelas de secundaria, muchos liceos, tienen un turno de mañana, un turno de tarde, y los alumnos, unos van por la mañana y otros van por la tarde a esos servicios de orientación. Una de las cuestiones que
nos sorprendió bastante. Estuvimos en la escuela de secundaria donde está Elena de orientadora, Conejo García, Cónigo Jacinto. Conejo Jacinto, donde estuvimos trabajando con los alumnos, es decir, había un grupo de alumnos que se les preparaba como orientadores, que después hacían voluntariamente, trabajaban con sus otros compañeros en las horas de contraturno, ¿no? Es decir, que el sistema se está iniciando, pero hay muy buenas experiencias y algunas cuestiones de gran interés. Pues bien, para poder cooperar entre unos y otros, para poder aprender unos y otros de las cosas que cada uno está haciendo y cuáles son los caminos de futuro, pues debíamos marcarnos algún tipo de meta de ver qué es lo que hacemos, no solamente desde el punto de vista administrativo, de crecimiento o de estrategias en ese sentido, de decir, pues hay tantos orientadores o hay tantos núcleos de orientación o tantos departamentos de orientación o tantos equipos de orientación, etcétera, que muchas veces es donde se remarcan ese tipo de cuestiones, pues aprovechando también todo lo que establece los estudios y las recomendaciones de la Unión Europea, pues estuvimos haciendo un estudio que parte ya de unas cuestiones previas que se habían hecho aquí en Canarias para los estudios a nivel nacional, que sería a través de 4 áreas prioritarias el mirar qué es lo que estábamos haciendo. Esas 4 áreas prioritarias llevan también una serie de variables, que en este caso vienen siendo 14, y las estuvimos analizando. La metodología de trabajo que seguimos en el caso de Canarias fue el que determinadas personas estuvieran trabajando y mirando cada una de esas variables, estaban divididas en lo que sería cada una de ellas en una evaluación de 1 a 4, en el que se iban diciendo pues si se tiene esto o no se tiene, en fin, y justificando dónde o no se tenían. Todo lo que se ha hecho, básicamente, hay cuestiones que ustedes verán ahí y que dirán, oye, pues en mi centro lo hacemos, o tal, pero no hay una constatación de que esté hecho con carácter general. Por lo tanto, los niveles que vamos a marcar o que marcamos dentro de este estudio es lo que está constatado a nivel general, es decir, para poder decir, y podemos avanzar. Otra cosa es que en algunos sitios se hagan otras cosas más y de ahí es de donde tenemos que aprender para seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto, hablamos aquí de la adquisición de las habilidades de gestión de la carrera, hablamos de la facilidad del acceso a los servicios de orientación con esas variables que estamos viendo ahí, incorporación al currículum de esas habilidades, estrategias de enseñanza-aprendizaje de esas habilidades, el seguimiento y los métodos y evaluación de las mismas. En el caso de la facilidad de acceso, pues la existencia de datos sobre la utilización de los servicios, la difusión y promoción de los mismos, la diversificación. La tercera de las áreas es el desarrollo de garantías de calidad de los servicios de orientación y la coordinación y cooperación entre administraciones y organismos prestatarios de la orientación. Si bien muchas veces estos estudios se hacen porque si estamos hablando de estas áreas prioritarias, estamos hablando de la orientación a lo largo de toda la vida. En este caso, lo que hemos hecho también es centrar el análisis un poco en las políticas, más que nada educativas, lo que estamos haciendo y más adelante se podrán ir ampliando este tipo de cuestiones, ¿no? Como ustedes ya saben, este tipo de habilidades son aquellas que debe de poseer una persona o que deberíamos de tener todos, como son habilidades de tipo social, esas habilidades para tomar decisiones responsables, el saber adaptarnos a los cambios, el tener tolerancia a la frustración, el cómo buscar la información en este mundo donde hay tantas para poderla sintetizar, etcétera, trabajar en equipo, tener autocontrol,
Y muchas de esas habilidades están relacionadas directamente, o así son las recomendaciones del Parlamento Europeo, con lo que serían las competencias clave, las competencias básicas y las estrategias que se deben desarrollar en los aprendizajes permanentes. Como ustedes saben, en el ordenamiento educativo ahora mismo se habla de competencias de comunicación lingüística, en fin, no voy a hablar de cada una de ellas, porque como ustedes saben también, pues muchas veces esos son nombres, pero quizás habría que mirar exactamente cuál es la esencia de la misma. Incluso en el estudio que antes se presentó y que va a estar publicado, que se puso simplemente los sectores productivos de Canarias y tal, pues Carlos y su equipo hacen una serie de observaciones en cuanto a competencias, etcétera, pero bueno, nosotros hemos querido ligarlas a lo que serían las competencias educativas que ahora mismo se están desarrollando. Ustedes saben que muchas veces ese nombre, ese pequeño nombre, va a cambiar, pero son las esencias realmente lo que tenemos que mirar. Si vemos el área 1, adquisición de las habilidades de gestión de la carrera, lo que sería la incorporación en el currículum de estas habilidades, pues no se constata, por ejemplo, en Cabo Verde, que exista o estén incluidas formalmente en los currículos, aunque en determinadas materias, como formación personal y social de educación secundaria, existen algunas referencias que se pueden relacionar con las mismas, ¿no? En Canarias presentan un nivel, esta variable un poquito más desarrollada de inclusión de las enseñanzas, de una manera un poquito más consistente, y se va haciendo a lo largo de la formación un poquito más consistente. Nosotros lo que hemos hecho es, aparte de hacer el análisis, pues hacer una serie después de propuestas de mejora. Aquí ponemos los aspectos más relevantes en el estudio, que ya lo verán publicado en la página de Informat una vez que lo consensuemos entre las dos regiones, pues estará mucho más completo y verán cuáles son las propuestas de mejora que se van haciendo en cada una de ellas. En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las habilidades para la gestión de la carrera, pues no constatamos en ninguno de los dos territorios que existan propuestas pedagógicas concretas con respecto a este tema. Ni existe una formación relacionada con estos temas. Si bien de forma puntual y con experiencias concretas se hacen a través de determinadas tutorías, a través de determinadas cuestiones, por ejemplo, independientemente, o como decía Pedro Álvarez esta mañana, de los cambios en cuanto a cómo se llamen unas cosas otras. No sé si ustedes recuerdan que decíamos, vamos a hacer infusión curricular, ¿no? Es decir, introducir, pues bueno, pues se hicieron algunos materiales para tutoría y tal, tanto en una región como en otra. Podemos mirar ese tipo de cuestiones, pero no lo podemos constatar en lo que serían unas estrategias diseñadas específicamente, y sobre todo no existe una formación para eso a la que habría que profundizar, ¿no? Y en cuanto al seguimiento y métodos de evaluación de estos aprendizajes, pues no se han desarrollado de manera formal este tipo de seguimiento de las actividades, si bien, por ejemplo, lo único que podemos constatar es que en las asignaturas de default aparece este tipo de evaluación de habilidades para la gestión de la carrera como parte del currículum default. Pero no debemos engañarnos tampoco, y muchas de las cuestiones que tienen que ver con esto tienen que ver más con contratos de trabajo, de cómo se hace el contrato de trabajo, de cómo negociar un contrato de trabajo y tal, pero bueno, básicamente en ese ámbito ya exclusivo del trabajo. En la facilidad en el acceso a los servicios de orientación, la existencia de datos sobre la utilización de los servicios,
En Cabo Verde se recogen los datos sobre los servicios de orientación, es decir, tienen todo lo que son los datos sobre sesiones, número de alumnos y alumnas, actividades de sensibilización que se hacen y quedan correctamente registradas. Y ya les digo que básicamente es así porque el núcleo controla exactamente qué alumnos van, porque tienen ya una autorización previa de sus familias que van a estar, y por lo tanto desde la unidad nacional pueden tener ese tipo de datos. En Canarias los datos se recogen anualmente en las memorias finales que elaboran los profesionales de la orientación, tanto en los departamentos como en los equipos, pero también hay que decir que muchos de estos datos que se recogen pues tiene más que ver, más que con la utilización del servicio, con cuestiones que tienen que ver con número de alumnos evaluados, número de informes emitidos, etcétera, y no con la propia utilización de ese servicio. En cuanto a la difusión y promoción de los servicios de orientación, pues en el caso de Canarias se suelen difundir estos servicios normalmente al inicio de los cursos lectivos, y el servicio de orientación está generalizado en todos los centros. La comunidad educativa lo suele conocer porque están ahí de manera cotidiana. Tampoco debemos de engañarnos con este tipo de cuestiones, porque muchas veces cuando estamos trabajando dentro de la orientación, sobre todo en los equipos de orientación, consideramos que todo el mundo sabe que existe un orientador o una orientadora en el centro donde estamos, y sin embargo muchos de los padres, muchas de las familias que ponen a sus hijos en educación infantil y comienzan las clases, desconocen que en el centro existe un orientador, una orientadora. Y miren que de forma general todos los centros, por ejemplo, de Canarias lo tienen. En Cabo Verde se hacen encuentros de sensibilización con el alumnado, han visto ahora mismo, es decir, la política de sensibilización, un poco de difusión de este tipo de vídeos, etcétera, para que se sepa que existe una unidad nacional, que existen núcleos de orientación, etcétera, donde se puede trabajar. Pero hay que seguir potenciando para asegurar que efectivamente estas cuestiones se van dando, ¿no? En cuanto a la diversificación de las modalidades de atención en los servicios de orientación, pues lo que constatamos es que tanto en un sitio como otro, el modelo suele ser el tradicional, una orientación presencial, con horario fijo, en lugares concertados y con profesionales que intervienen en los niveles educativos generalmente, ¿no? Ahora mismo en Canarias se está avanzando en los recursos de Internet, que suelen ser cada vez más utilizados por los servicios de orientación. Algunos centros disponen de blog y otros recursos web. Más adelante van a ver ustedes en las presentaciones siguientes pues algunos aspectos de lo que permite todo el sistema de tecnología en Canarias y con el soporte de la Consejería de Educación ahora mismo hacer, y decirles que bueno, pues muchos de los compañeros y compañeras de orientación trabajan a través de determinados blogs o a través de las plataformas virtuales para hacer llegar información. Esto quizás es un tema en el que las dos regiones estamos completamente de acuerdo en que estos servicios son los que se deben de diversificar mucho más, ¿no? En cuanto a la existencia de marcos de garantía de calidad dentro del área 3, si tanto Cabo Verde no cuenta con una política en el ámbito nacional que garantice la calidad de los servicios y los recursos, porque no se utiliza ningún tipo de herramienta ahora mismo para que permitan extraer conclusiones y recomendaciones. En Canarias, pues algunas instituciones que utilizan los sistemas de calidad y excelencia cuentan con controles externos
que los evalúa, ¿no? Pero no estamos hablando de una cuestión generalizada. Y los equipos de orientación ahora mismo son evaluados por la inspección educativa de manera trimestral, pero también es verdad que eso no quiere decir que exista una garantía de calidad. Lo que existe es una evaluación de que efectivamente un determinado plan de trabajo se está siguiendo, pero quizás ahí tendríamos que mejorar. ¿Y cómo tendríamos que mejorar? Pues con la utilización de estándares de calidad. No se constatan en Cabo Verde la existencia de estos estándares, y en Canarias, donde único lo podemos constatar, es en los centros que tienen sistemas de calidad a través de las normas ISO, en el que se establece dentro de la norma ISO, por ejemplo, este centro, que es un centro que está en la norma ISO, es un centro de calidad, el IESLA laboral de La Laguna, pues tiene unos parámetros para abordar la calidad de su departamento de orientación. Además, este centro pues entra dentro de la norma FQM, es decir, está dentro de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad y puede hacer propuestas de mejora. Ahora, estas normas ISO muchas veces tienen que ver con determinado funcionamiento, etcétera, de procedimiento, y solo la norma FQM parece que permite avanzar más en este tipo de cuestiones, ¿no? Quizás, y aquí es lo que tenemos que marcarnos todos para poder desarrollar políticas y garantías de calidad, primero tendremos que ponernos de acuerdo y cuáles son los estándares de calidad de la orientación. Y una vez que nos pongamos de acuerdo y cómo se deben de utilizar, pues ponernos manos a la obra, ¿no? En cuanto al registro y tratamiento de datos que nos permitan ver si existe esta garantía de calidad, pues no se suelen destinar fondos en este sentido para recopilar datos específicos de la orientación escolar, profesional y vocacional que sean concretos, es decir, digamos, vamos a mirar, vamos a fijarnos en esto. Claro, si no teníamos estándares, ¿no?, que es lo que primero está, pues tampoco se destinan este tipo de fondos y debemos de empezar a trabajar en ese sentido. En cuanto a la coordinación y cooperación entre administraciones y organismos prestatarios de orientación, en lo que es los mecanismos de coordinación y cooperación, tanto en un sitio como en otro, es decir, en los dos territorios, hay mecanismos de cooperación más o menos estructurados entre las administraciones y organismos implicados, donde se prestan, existen tanto lo que sería a nivel nacional, a nivel comarcal, existen algunas cuestiones que se coordinan, y se coordinan con algunas asociaciones, por ejemplo, o con universidades, etcétera, pero también tenemos que seguir y es necesario integrar a más instituciones para diversificar todo este tipo de coordinación. Los recursos presupuestarios que utilizamos en todo este tipo de cosas, en el caso de Cabo Verde, para todo el tema de orientación se utiliza financiación casi externa, de fondos externos, fondos de proyectos experimentales, con fondos de proyectos europeos o proyectos como este, o como dentro de Canarias, los dos proyectos que hemos trabajado ahora mismo con el Ministerio de Cabo Verde es este de Informat y otro que se llamaba Impulsa, que es con formación profesional, que tenía que ver también con la formación profesional, pero también con cuestiones de orientación, ¿no? En Canarias sí hay asignado una serie de fondos de forma sistemática, es decir, todos los equipos de orientación están presupuestados ahora mismo y dentro de las partidas presupuestarias que aprueba el Parlamento de Canarias anualmente, pues están los equipos de orientación, ¿no? En cuanto al reconocimiento dentro de las políticas educativas y otras, hay que decir
que tanto en Cabo Verde como en Canarias existe una política de orientación profesional claramente identificable, articulada, dentro del sector educativo, que considera que la orientación profesional no solamente es un derecho, sino que es un factor prioritario, ¿no? Es decir, lo están viendo, es decir, cómo Cabo Verde en poco tiempo ha ido implementando y se plantea líneas de futuro para seguir aumentando, y en Canarias la consolidación de todos los equipos de orientación y tal, está más que asegurada, ¿no? Sin embargo, hay que seguir explicitando en las normas los sistemas de orientación continua que se diseñan, ¿no? Y no solamente dejarlos por supuesto. En el seguimiento y evaluación de las estrategias de políticas puestas en marcha, no se constata tampoco un mecanismo de seguimiento y evaluación de estas estrategias. No existe una evaluación de las estrategias que estamos poniendo en marcha o que se derivan de estas políticas, y sí que en Cabo Verde se elaboran las memorias dentro, al final, en los núcleos de orientación, y arrojan el resultado de su trabajo. Los equipos de orientación realizan una evaluación y arrojan los resultados del trabajo que han desarrollado, pero no hacemos ningún análisis, ninguna valoración real de si las políticas que estamos siguiendo están impactando correctamente en los usuarios, ¿no? Quizás ahí debemos de también mejorar, ¿no? Y en cuanto al intercambio de buenas prácticas, no existe, por ejemplo, en Cabo Verde un intercambio sistemático de buenas prácticas, aunque sí se están haciendo una serie de intercambios ahora mismo y se está aumentando la frecuencia de este tipo de cuestiones poco a poco. En Canarias existe una estructura de profesionales de la orientación donde se puede, donde se reúnen una o dos veces al mes, en el caso de los equipos de orientación, donde lo que declaran algunos equipos y tal es que efectivamente ahí es donde se hace ese intercambio, ¿no? Sin embargo, hay también intercambios a nivel particular de información a través de Internet con otros profesionales de orientación. Cada vez es mayor ese sistema, y además, por ejemplo, en Canarias pues tenemos el foro de los orientadores, donde se intercambian y se debaten algunas cuestiones que generalmente yo debo ser que todavía tengo el de orientador de la laboral, porque continuamente me llegan los correos diciéndome algunas las cuestiones de esta situación, ¿no? Existen pocas experiencias también de intercambio de buenas partes. Perdonen que esta parte la puse ahí en portugués. Entre orientadores educativos dependientes de la Consejería de Educación y el Ministerio de Cabo Verde se están siguiendo pues todo este tipo de cuestiones. Nosotros hemos ido en varias ocasiones allá y hemos visitado, primero, como este proyecto trata de nuevas tecnologías y orientación, pues primero visitamos centros con tecnología punta en Cabo Verde. Después hemos visitado lo que son todos los núcleos de orientación en escuelas de secundaria, y después hemos visitado también lo que son centros de formación profesional. Desde Cabo Verde se ha venido también para acá, han visitado centros con tecnología punta, han visitado algunos departamentos de orientación, y pues en estos días van a seguir visitando algunos centros educativos de Canarias, van a visitar también algunos equipos de orientación, y de esta manera intercambiamos algunas cuestiones de la práctica que estamos realizando en cada una de las regiones. Como ven, son dos regiones prácticamente similares, somos
dentro de la Macaronesia compartimos prácticamente las mismas cuestiones, compartimos el ser ahora mismo territorios fragmentados, y nuestra experiencia en este caso, que habla de utilización de plataformas, etcétera, y que ellos han visto como un aspecto que puede ayudar bastante, pues dentro del trabajo que hemos realizado en Informat, hemos estado trabajando ahora mismo con orientadores y profesores de Cabo Verde, y hemos impartido primero un curso sobre la utilización de plataformas Moodle, y hemos impartido otro curso ya como administradores de plataforma Moodle, y están enganchados dentro de una plataforma que hemos creado para todo este tipo de formación con ellos, ¿no? Nuestra intención también, además, dentro de la cooperación, es el establecer ahí un servidor, si fuera posible, para estabilizar lo que sería todo este sistema, y todo el sistema de orientación pues tenga dentro de lo que ellos tienen centralizado en un edificio que se está implementando todas las telecomunicaciones de Cabo Verde, pues poner allí ese servidor que sirva al Ministerio de Educación para el trabajo de los orientadores. Y nada más. Obrigado, compañeras y compañeros de Cabo Verde. Muchísimas gracias, Susana, y muchísimas gracias a ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta, pues a su disposición. Es decir, como